Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra me repudió por mi enfermedad, mudó a su exnuera y murió odiándonos. Mi suegra Pamela, quien tenía 52 años, decidió desheredar a mi esposo de 29 años cuando se casó conmigo, 26 años, hace 2 años. Hace poco, ella falleció debido al cáncer. Nuestra historia comenzó hace 4 años cuando empezamos nuestra relación, y desde entonces, nuestra relación con Pamela siempre fue complicada. Desde el primer momento que nos conocimos, ella mostró una actitud distante y poco amable hacia mí, algo que nunca había experimentado antes. Mi esposo se sentía muy avergonzado por su comportamiento, y a pesar de tener varias conversaciones con ella para entender su actitud, nunca conseguimos una explicación clara. Ella simplemente insistía en que yo no era adecuada para la familia, lo cual nos causaba mucha frustración a ambos. Para mi esposo era especialmente difícil porque, habiendo perdido a su padre cuando era muy pequeño, Pamela lo había criado sola. Naturalmente, él sentía una gran gratitud hacia ella, aunque comenzó a mantener cierta distancia cuando se hizo evidente que ella no iba a aceptarme. Después de 2 años de relación, tomamos la decisión espontánea de casarnos en secreto durante nuestro segundo aniversario. Al regresar y compartir la noticia con nuestras familias, con la intención de celebrar una ceremonia formal posteriormente, mi familia se mostró encantada, pero Pamela reaccionó de manera completamente opuesta. En ese momento, finalmente reveló el verdadero motivo de su rechazo hacia mí. Consideraba que su hijo merecía a alguien mejor, y no debería haberse casado con alguien que ella consideraba poco atractiva. Le avergonzaba tenerme como nuera porque, según sus palabras, no era suficientemente bella ni tenía suficiente éxito para compensarlo. Para dar contexto, yo había sido diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico, SOP, y síndrome de Cushing 6 años antes, lo que significa que, a pesar de mantener un estilo de vida saludable, a veces tengo dificultades con mi peso. También tengo una protuberancia en la parte posterior del cuello, conocida como joroba de búfalo, que es un efecto del síndrome de Cushing. Sin embargo, no permito que estas condiciones afecten mi autoestima, ya que sé que mientras me mantenga enfocada en mi salud, todo estará bien. Para Pamela, mis condiciones médicas me hacían parecer horriblemente deformada, y esa era la razón de su rechazo. Estas crueles palabras, dichas directamente frente a mí el día que anunciamos nuestro matrimonio, me hicieron llorar y provocaron una fuerte discusión con mi esposo. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su posición, declarando que no quería volver a vernos y que desheredaría a su hijo mientras siguiera casado conmigo. Mi esposo decidió alejarse definitivamente y ella no fue invitada a nuestra boda formal. Durante los siguientes 2 años, prácticamente no tuvimos contacto con ella, especialmente después de que, unos meses después de nuestra boda, decidió que la ex esposa de mi esposo, Daisy, se mudara a vivir con ella. Mi esposo había estado casado anteriormente durante aproximadamente 1 año cuando tenía 21 o 22 años. Se había casado con su novia de la universidad, Daisy, después de graduarse y luego de 2 años de relación. El matrimonio terminó porque ella quería dejar de trabajar para quedarse en casa, algo que económicamente no era viable para mi esposo en ese momento. Si querían mantener el estilo de vida que ella deseaba, ambos necesitaban trabajar. Estas diferencias llevaron a su divorcio poco después de su primer aniversario. Aunque ellos no habían mantenido contacto desde entonces, Pamela y Daisy habían permanecido cercanas, algo que mi esposo desconocía hasta que recibió un correo electrónico de su madre 5 meses después de nuestra boda. En este mensaje, Pamela expresaba su profunda decepción por nuestro matrimonio, y anunciaba que Daisy se mudaría con ella para hacerle compañía. Por el contenido del correo, pudimos deducir que Daisy se había ofrecido a mudarse con Pamela después de enterarse de nuestra situación, presentándolo como un gran sacrificio de su parte. Sin embargo, mi esposo y yo sabíamos que sus motivaciones eran diferentes. Ella no disfrutaba trabajar, y sabía que viviendo con Pamela, quien había tenido éxito en su carrera a pesar de ser madre soltera, estaría económicamente protegida. Pamela estaba siendo manipulada, pero ella lo veía como si Daisy fuera su salvación, describiéndola como la hija que nunca tuvo. En su correo, incluso confesó que nunca había deseado tener un hijo, y que siempre había querido una hija como Daisy, comentarios que hirieron profundamente a mi esposo, aunque decidió no responder. Siempre había sido evidente que Pamela admiraba a Daisy, y la veía como una versión más joven de sí misma, principalmente porque ambas eran rubias, y habían estado interesadas en el modelaje durante sus años universitarios. Aunque estas eran las únicas similitudes reales, Pamela se había identificado tanto con ella que frecuentemente la usaba como punto de comparación para criticarme. Sin embargo, nadie esperaba que llegara al punto de preferir a Daisy por encima de su propio hijo, pero eso fue exactamente lo que sucedió.
Después de ese correo, todo contacto entre ellos cesó. Hace 3 meses, mi esposo comenzó a recibir llamadas y mensajes de un número desconocido informándole que su madre había sido diagnosticada con cáncer de páncreas y deseaba verlo. Inicialmente, pensó que era una broma y bloqueó el número. Cuando comenzó a recibir llamadas de otro número y finalmente contestó, descubrió que era Daisy intentando comunicarse con él. Él rechazó la conversación inmediatamente y no me contó sobre esto hasta hace poco. Esta situación salió a la luz cuando hace unos días recibimos un correo electrónico de Daisy, informándonos que Pamela había fallecido mientras dormía en el hospital, después de un día particularmente difícil y doloroso. Nos explicó que en los últimos meses, después de que mi esposo rechazara ver a su madre por última vez, ella se había vuelto más amargada y enojada, procediendo finalmente a desheredarlo oficialmente, algo que no había hecho antes a pesar de sus amenazas públicas. Pamela había instruido específicamente a Daisy que no informara a mi esposo cuando su condición empeorara, ya que no quería darle la oportunidad de verla mientras estuviera viva. Daisy decidió informarnos de su fallecimiento siguiendo los últimos deseos de Pamela. El funeral está programado para dentro de 9 días, y mi esposo se derrumbó al darse cuenta de que su madre había fallecido sin que pudieran verse una última vez. Lo consolé porque, a pesar de sus diferencias, ella fue quien lo crió sola. Sin embargo, durante los últimos años, también he aprendido que había muchos aspectos problemáticos en su personalidad y comportamiento, más allá de su trato hacia mí y la situación con Daisy, aunque prefiero no ahondar en esos detalles por ahora. Cuando mi esposo expresó que no creía querer asistir al funeral después de todo lo sucedido, le dije que no estaba obligado a hacerlo si no se sentía cómodo, y que sería mejor no asistir que hacerlo por pura formalidad. Mis padres no están de acuerdo con mi postura y piensan que estoy siendo egoísta e irracional, sugiriendo que si realmente me preocupara por él, debería convencerlo de asistir al funeral de su madre. La verdad es que me preocupo profundamente por él, y precisamente por eso creo que no debo presionarlo a hacer algo que no desea, y él ha dejado clara su posición de no querer ir. Sin embargo, siendo su madre y tratándose de su funeral, es una decisión significativa no asistir, y temo estar equivocada al apoyar su decisión. Edición. Sobre los otros aspectos que mencioné pero no detallé inicialmente por no ser directamente relevantes a la situación conmigo o con Daisy, creo que es importante compartirlos para tener una perspectiva más completa. Aunque Pamela crió a mi esposo sola, con algo de ayuda de sus abuelos, no fue precisamente el mejor ejemplo de madre. Entiendo que como madre soltera debió enfrentar muchas dificultades, y quizás pensó que necesitaba ser estricta para mantener el control en casa, pero su comportamiento iba más allá de la disciplina normal. Era verdaderamente aterradora. Según me ha contado mi esposo, ella tenía serios problemas de manejo de la ira, y explotaba por las cosas más insignificantes, llegando incluso a la violencia física. Esto continuó hasta que él estaba en la secundaria. Lo más perturbador era que horas después de estos episodios, ella actuaba como si nada hubiera pasado, como si no recordara sus propias acciones y palabras. Además, en su intento por mantenerlo disciplinado y enfocado en los estudios, terminó aislándolo socialmente casi por completo. No le permitía visitar a sus amigos después de la escuela ni invitarlos a casa. Tampoco podía ir a fiestas o salir con chicas. Aunque él encontraba formas de hacer estas cosas en secreto, le resultaba muy difícil ver cómo otros padres permitían estas actividades normales a sus hijos mientras su madre las prohibía totalmente, obligándolo a ocultar incluso las experiencias más comunes de la adolescencia. Aunque no me considero una experta en crianza por no tener hijos propios, es evidente que su comportamiento como madre fue bastante problemático y dejó secuelas emocionales en mi esposo. Incluso después de que él se convirtió en adulto, ella continuó intentando controlarlo, lo que explica por qué aprovechó la primera oportunidad para distanciarse. Había mantenido el contacto principalmente por gratitud hacia todo lo que ella había hecho por él como madre, pero después de los insultos, finalmente comprendió que ella nunca sería capaz de respetarlo como individuo independiente, y por eso decidió cortar lazos. Esta es la razón principal por la que no quiere asistir al funeral, donde estará toda la familia. No desea enfrentar las críticas de personas que apenas lo conocen y que probablemente le hablarán sobre la decepción de su madre sin conocer toda la historia, especialmente cuando él mismo está lidiando con sus propios sentimientos conflictivos. Creo que sus razones son válidas y que no debería verse obligado a estar presente. Actualización 1. Quiero agradecer a todos por sus comentarios. He hablado con mis padres explicándoles que la decisión de asistir al funeral de Pamela es completamente de mi esposo. Les dije que no voy a presionarlo para que haga algo que lo incomode, especialmente en un momento tan difícil como este, donde está lidiando con la pérdida de su madre y todos los sentimientos encontrados que esto conlleva. En este momento, lo que necesita es apoyo y comprensión.
La relación con su madre era complicada, y aunque no les conté todos los detalles a mis padres porque es algo privado, les expliqué que él está afectado por la situación pero tiene razones personales que deben ser respetadas. Sin embargo, mis padres insistieron en que estaba siendo poco razonable y que no asistir al funeral de su madre era una gran falta de respeto. De alguna manera, convirtieron esto en un problema generacional, diciendo que los jóvenes de hoy son malagradecidos y solo piensan en sí mismos, que siempre buscamos el camino fácil y que nuestra generación es egoísta. Los mismos argumentos de siempre que ya me tienen cansada. Les respondí que no conocen realmente su situación ni sus motivos, y que no todas las relaciones padre-hijo son saludables, así que necesitan dejar de opinar. Me enfureció que estuvieran discutiendo conmigo sobre esto cuando yo conozco mucho mejor a mi esposo que ellos. Era especialmente molesto que presentaran esto como un problema generacional cuando en realidad es una situación personal muy específica. En resumen, tuve una fuerte discusión con mis padres y llevamos días sin hablarnos. No entiendo por qué están tan obstinados con este tema cuando es algo que solo concierne a mi esposo y su madre. Ellos no tienen ninguna relación con esto. De hecho, apenas conocían a Pamela, la habían visto muy pocas veces, y ni siquiera se llevaban bien con ella por cómo me trataba. No comprendo por qué lo toman como algo personal, como si nos hubiéramos negado a asistir a un evento organizado por ellos. No le he contado a mi esposo sobre esta discusión porque ya tiene suficiente con lo que está pasando, y no necesita preocuparse por mis problemas también. Desde que leyó el correo sobre el fallecimiento de su madre, está más callado y distante, lo cual es completamente comprensible. Si le cuento sobre los comentarios de mis padres, solo lo hará sentir peor. Me preocupaba que mis padres pudieran contactarlo directamente, así que tomé la decisión de silenciar las notificaciones de ellos en su teléfono. Él no lo sabe todavía. Planeo decírselo más tarde, pero por ahora solo quiero protegerlo de cualquier comentario negativo. Probablemente es lo más sigiloso que he hecho. Aunque conocemos las contraseñas del otro, nunca hemos revisado los teléfonos mutuamente, así que esta es la primera vez. No estoy segura de cómo reaccionará cuando se lo diga, pero confío en que entenderá que lo hice pensando en su bienestar. También me siento extraña con toda esta situación porque, aunque nunca me agradó Pamela por su trato hacia mí, es muy raro pensar que ya no está, y que nunca volveremos a verla. Me siento incómoda cada vez que lo pienso, así que intento mantenerme ocupada. Este es un momento muy difícil y extraño para nuestra familia. Solo espero que el tiempo pase rápido y podamos superarlo, porque esta sensación constante de angustia es abrumadora. Eso es todo por ahora. Gracias. Actualización 2. Han pasado 5 días desde mi última actualización, y durante este tiempo no he tenido ningún contacto con mis padres desde nuestra discusión telefónica. He seguido revisando el teléfono de mi esposo para eliminar cualquier mensaje que mis padres pudieran enviarle, aunque afortunadamente no habían intentado comunicarse. Justo cuando empezaba a sentirme más tranquila, ayer mi esposo me llamó al trabajo para decirme que había recibido un correo electrónico de una dirección nueva que resultó ser de mis padres. Inmediatamente supe que no sería nada bueno, y así fue. Me contó que mis padres habían escrito 2 párrafos criticando duramente su decisión, y mi apoyo hacia él. Lo llamaron cobarde y escapista por no querer asistir al funeral solo por temor a los comentarios de su familia, argumentando que tienen todo el derecho de criticarlo por haber alejado a su madre y negarse a verla incluso durante su enfermedad. Según ellos, en lugar de enfrentar las críticas, está huyendo y perdiendo la oportunidad de despedirse de su madre y mostrar sus respetos. Lo consideran despreciable, y mi apoyo a su decisión igualmente reprochable. Incluso sugirieron que Pamela hizo bien en desheredarnos porque aparentemente no valoramos a nuestros padres. El correo fue innecesariamente cruel y fuera de lugar porque no tienen derecho a opinar. No conocen toda la historia y no deberían estar dando lecciones sobre lo que está bien o mal. Mis padres siempre han tenido la tendencia de hablar de más creyendo que saben qué es lo mejor. Normalmente lo han limitado a mí y a algunos familiares cercanos. Nunca habían intentado entrometerse de esta manera fuera de nuestra familia, especialmente con mi esposo. Esta es la primera vez, pero es suficiente. Me enojó mucho que se tomaran la molestia de crear una nueva dirección de correo, sabiendo que no la había bloqueado, para enviar ese mensaje. El hecho de que crearan una cuenta nueva demuestra que fue algo premeditado, sabiendo que me molestaría. Eran conscientes de que probablemente había bloqueado sus números y otros medios de contacto, así que se esforzaron específicamente en hacer esto, y simplemente no entiendo por qué están tan convencidos de tener la razón cuando ni siquiera conocen toda la situación. Cuando mi esposo me contó esto, estaba furiosa y quería llamarlos inmediatamente para decirles lo que pensaba. Pero él me pidió que lo dejara pasar. No es que no le importara o no estuviera molesto, lo estaba, pero estaba tan resignado que ni siquiera creía necesario responder.
El funeral es en 2 días y ya tomó su decisión de no asistir. Aunque no será fácil para él, está seguro de su decisión, y no siente que deba justificarse ante personas que no conocen su vida, su crianza o su relación con su madre. Incluso siendo mis padres, no cree que merezcan una respuesta, y piensa que lo mejor es ignorarlos por completo. Después de esto, le conté sobre mi discusión inicial con mis padres, y cómo había revisado su teléfono y silenciado sus números para protegerlo. Se rió y me dijo que estaba agradecido de tener una esposa que revisa su teléfono por preocupación y no por desconfianza. También me agradeció por defenderlo ante mis padres, incluso al punto de distanciarme de ellos por él. Me dijo que, habiendo perdido a ambos padres, no le molestaría si yo siguiera hablando con los míos, pero después de esto, no pienso hacerlo a menos que se disculpen con él por lo que dijeron. Le dijeron cosas terribles sin conocer realmente su vida, y no tienen derecho a juzgarlo, punto. Ese correo no solo fue irrespetuoso con él, sino también conmigo, porque como su hija, deberían haber confiado en mi juicio. Por supuesto que no soy una persona malvada intentando evitar que asista al funeral de su madre. Si lo estoy apoyando, obviamente hay razones, pero no pueden verlo así. Solo quieren demostrar que tienen razón y harán cualquier cosa para hacernos sentir mal por ello. Pues bien, que así sea. No pienso hablar con ellos hasta que se disculpen con mi esposo por lo que escribieron en ese correo, porque han cruzado una línea que no debían cruzar y no voy a dejar que salgan impunes. Actualización 3. Han pasado 2 días desde mi última actualización y hoy fue el funeral. Desde la mañana, mi esposo estaba actuando de manera diferente y muy callado, y yo entendía perfectamente por qué. Por suerte era sábado, y no teníamos que trabajar, así que nos quedamos en casa. Para distraerlo, decidimos ver una película en lugar de adelantar trabajo para la próxima semana como solemos hacer. Aunque estuvo inquieto y distraído, se quedó conmigo viendo toda la película antes de revisar su correo. Como era de esperar, alrededor de las 4 de la tarde recibió un correo de Daisy expresando su decepción porque ni siquiera se había molestado en asistir al funeral de su madre, mencionando que ella tuvo que encargarse de todo. Le dijo que mucha gente había preguntado por él y todos estaban sorprendidos y decepcionados por su ausencia. Mi esposo lloró durante un buen rato mientras lo consolaba. Al final, me preguntó si había hecho lo correcto, pero le dije que ya estaba hecho y no tenía sentido seguir dándole vueltas. Hizo lo que creía correcto y si quiere, puede ir a la iglesia mañana domingo para sentirse mejor. Más allá de eso, no tiene sentido seguir castigándose. También le recordé que no debería sentirse mal porque Daisy organizara todo, considerando que ella había vivido con Pamela los últimos 2 años. Ella heredará todo lo que Pamela dejó, así que es lógico que se encargara de los arreglos, especialmente porque Pamela siempre la prefirió, como dejó claro en aquel correo de hace 2 años. Después de nuestra conversación, pareció sentirse un poco mejor, y salimos a cenar a un restaurante cercano para distraernos. Estoy escribiendo esto en la cama mientras él duerme a mi lado, y aunque no estoy segura si pude ayudarlo lo suficiente, al menos lo intenté con todas mis fuerzas. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización. Mi esposo comenzó terapia y está mejorando emocionalmente. Sigo sin hablar con mis padres y no pienso hacerlo hasta que se disculpen, aunque dudo que lo hagan. Pero está bien así. Mi esposo y yo ya estamos acostumbrados a distanciarnos de nuestros padres, primero de su madre y ahora de los míos. Es triste, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto. Lo importante es que mi esposo y yo estamos bien, y aunque a veces lo encuentro mirando fotos antiguas con su madre, sé que ha aceptado su partida, tanto lo bueno como lo malo. Si se arrepiente de no haber ido al funeral, nunca me lo ha dicho, y trato de no preguntar mucho porque sé que probablemente le duele hablar del tema. Siempre estoy aquí para él si quiere hablar, pero dejo que él decida cuándo hacerlo. En cuanto a Daisy, aunque la teníamos bloqueada, hace unos días nos envió otro correo diciendo que Pamela le había dejado todo a ella, y esperaba que él no impugnara el testamento porque realmente necesita los bienes ahora mismo. No dijo nada más, y no creo que mi esposo vaya a impugnar nada. Probablemente es lo último que le preocupa en este momento. Honestamente, no nos importa que Daisy se quede con todo lo que Pamela dejó. Puede quedárselo. No creo que ninguno de nosotros vaya a verse particularmente afectado por eso. En fin, estamos avanzando poco a poco, y espero que con el tiempo mi esposo pueda hacer las paces con todo lo que pasó, tanto lo bueno como lo malo, y estaré a su lado siempre.